Tengo el honor de dar la bienvenida y la introducción a la 44ª Jornada Anual de Perspectivas Económicas y Financieras 2018, en la cual contamos con la presencia de doña Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía, como todos ustedes saben. El acto va a constar de 3 partes. Por una parte, la conferencia inaugural de doña Irene Garrido. Posteriormente pasaremos al debate, a las intervenciones de nuestros 3 ponentes. Y por último, terminaremos con la entrega de los premios Antonio Dion y Soler. Y todo esto hemos quedado en que terminaremos a las 2 de la tarde, por lo tanto tendré que ser estricto con los tiempos. Empezaremos con la intervención de Irene Garrido, a la cual agradezco muchísimo su presencia aquí. Irene, antes de ser famosa y conocida, ya venía por esta casa con sus alumnos a conocer la casa y los mercados y tal, y la verdad que nos hace mucha ilusión que siga viniendo y que siempre nos hable muy bien de la institución y de la casa. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a doña Irene Garrido, que nos va a hacer la conferencia inaugural. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al presidente del Instituto Español de Analistas Financieros por la presentación, por la invitación para estar hoy aquí por segunda vez, que ya estuve el año pasado en las jornadas de perspectivas económicas y financieras, la edición número 43 entonces. Saludo también a los miembros de esta mesa, director de estudios de Bankia, José Ramón Díez Guijarro, al economista jefe de Arcano, Ignacio de la Torre, y también al socio fundador de la consultora Multa Paucis, César Molinas. Y, por supuesto, a todos ustedes, buenos días también y muchas gracias por su asistencia. Quiero comenzar, como decía, agradeciendo al Instituto Español de Estudios de Analistas Financieros la invitación a participar en este evento y también ya de antemano, aunque sé que se van a entregar al final, dando mi más sincera enhorabuena a los galardonados con los premios de investigación y estudio Antonio Dion y Soler, que, como digo, como me habéis informado, se entregarán al final de esta jornada. Una jornada en la que de verdad que es un placer para mí estar aquí, porque considero que es una oportunidad inmejorable para conocer la visión de actores de primera línea, como los que intervendrán a lo largo de esta mañana y que opinarán sobre cuestiones tan relevantes como las perspectivas macroeconómicas globales, la situación de los mercados y el contexto europeo. Por mi parte, en los próximos minutos voy a referir a la situación económica actual, tanto en el ámbito internacional como nacional, y a las transformaciones más relevantes que ha experimentado nuestra economía, la economía española, en los últimos años. Por lo tanto, comenzando con una breve mención a la evolución internacional, a la situación económica internacional. Está claro la recuperación que se está a nivel internacional, que se está manifestando con un considerable vigor, y además tiene la peculiaridad de que está alcanzando tanto a países desarrollados como a países emergentes. Y así lo ponen los indicadores adelantados y las revisiones al alza en las previsiones de crecimiento de los principales organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones económicas mundiales publicadas a finales de enero, donde se revisa al alza el crecimiento mundial para el 18 y para el 19 en 2 décimas, situándolo en los 2 años precisamente en una tasa de un 3,9%. Esta dinámica, este vigor de la economía en el ámbito internacional es fruto, por un lado, de la positiva evolución del comercio internacional y, por otro, de la propia evolución de los mercados financieros, beneficiados por un cierto optimismo bursátil, a pesar de la volatilidad observada en estas últimas semanas, fundamentalmente hace 3 semanas, y también en unas condiciones, que se basa este optimismo en unas condiciones favorables de toda la economía en su conjunto.
En la eurozona y también en el ámbito europeo se percibe un fortalecimiento del dinamismo económico, tanto en el conjunto de la Unión Europea como en concreto en la eurozona, porque Europa se ha convertido, como todos ustedes saben, en uno de los principales motores de revitalización económica internacional, ámbito en el que resulta enormemente relevante también el papel que juega España, porque lidera el crecimiento de las grandes economías desarrolladas de la eurozona. Pero siguiendo con Europa, y según Eurostat, la eurozona cerró 2017 con un crecimiento del 2,7, la mayor tasa de crecimiento de la última década. Y este vigor de crecimiento, este vigor en la economía de la zona euro se explica también por varios factores. Continua creación de empleo, lo que favorece claramente el consumo privado, tasa de paro, que se encuentra en el nivel más bajo desde el año 2008, recuperación de los mercados de destino de las exportaciones europeas, favorables condiciones de financiación, estímulos generados por la política monetaria del Banco Central Europeo que han sido claves para la recuperación económica. Además, las previsiones de los principales organismos nos permiten ser optimistas y confiar en que esta favorable evolución no es pasajera, sino que la zona euro está inmersa en una nueva etapa de crecimiento sostenido. No obstante, todavía hay que hacer frente en el ámbito europeo a importantes riesgos. En primer lugar, la normalización de la política monetaria y la apreciación del euro que estamos observando en los últimos meses, en un contexto de elevado endeudamiento y de relevancia de la demanda externa. También es preciso hacer frente a al bajo crecimiento de la productividad. El Brexit también, por supuesto, probablemente el elemento de tensión más relevante en estos momentos. El proceso se antoja largo, se antoja complejo y no será claramente de partida. Ya sabemos que no va a ser beneficioso, no va a ser positivo para Europa, pero tampoco para el Reino Unido. Por ello, creemos que los objetivos fundamentales de la negociación deben estar en minimizar ese impacto y tratar de construir una relación fructífera para ambas partes. En este sentido, creo que hay que resaltar el acuerdo al que se llegó en diciembre de 2017, hace menos de 2 meses, porque se crea una fecha, se establece una fecha y permite afrontar la siguiente fase de negociación, dando certidumbre, por lo menos en torno alrededor del proceso. Porque a este acuerdo, desde 2017, han seguido otros hitos relevantes y muy cercanos en fechas. En esta semana pasada, presentación del primer borrador legal del Tratado de la Salida del Reino Unido por parte de Michel Barnier, en el que hemos confiado todos los miembros de la Unión Europea la negociación y que se publicó el pasado 28 de febrero. También el discurso de la primera ministra británica el pasado viernes sobre su visión del Brexit. No obstante, hay que tener en cuenta que los plazos se van acortando, por lo que es preciso ir concretando posiciones para poder llegar a ese deseado acuerdo. También, y dentro de los factores de riesgo que afrontamos en Europa, y también lo tenemos muy cercano en elecciones que se han producido recientemente, está el incremento de los populismos. También en ámbitos ya de otros países fuera de la influencia, pero fuera del ámbito europeo, el aumento del proteccionismo, frente a los cuales debemos seguir defendiendo las bondades del libre comercio, de la progresiva integración y de la interdependencia de las diferentes economías, haciendo también frente a los retos que eso conlleva. Por todo ello, el favorable contexto económico y político debe ser aprovechado para acometer las reformas necesarias y profundizar en la unión económica y monetaria y reforzar el proyecto europeo. En este ámbito debemos ser conscientes de que los beneficios que ha reportado a nuestro país el pertenecer a la Unión Europea son incalculables. Por ello, España, el Gobierno de España, aboga sin ningún tipo de ambigüedad por una Unión Europea con el máximo nivel de integración económica. En el ámbito español, la evolución reciente de nuestra economía está siendo muy favorable, como todos ustedes saben,
por una parte, por este contexto internacional al que me acabo de referir, pero también por el gran esfuerzo de familias y de empresas españolas llevadas a cabo durante los últimos años, unido a una exitosa también agenda de reformas puestas en marcha, que ha contribuido a que se consolide un patrón de crecimiento que es equilibrado, un patrón de crecimiento que es sano y sostenible. Nos encontramos en una fase de robusto crecimiento. La semana pasada se publicaron los datos de contabilidad nacional correspondientes al cuarto trimestre de 2017 por parte del Instituto Nacional de Estadística y corroboraron un crecimiento por cuarto año consecutivo del 2,7%. Por lo tanto, tenemos por tercer año consecutivo del 3,1%. Llevamos 4 años creciendo con crecimientos positivos y los 3 últimos por encima del 3%. Se trata de un crecimiento equilibrado porque por segundo año consecutivo se registran contribuciones positivas tanto en esa composición del crecimiento, en ese 3,1%, se registran contribuciones positivas tanto de la demanda interna como de las exportaciones, como de la demanda externa. Resulta importante subrayar que en el año 2017 los componentes más dinámicos del PIB, lo señaló, repito, los datos de contabilidad nacional trimestral del año 2017, la semana pasada, los componentes más dinámicos del PIB han sido la inversión en bienes de equipo, que como todos ustedes saben, actúan un poco de indicador adelantado y hacen prever que este robusto crecimiento se va a mantener a lo largo del tiempo. Y también las exportaciones, resultado de las ganancias en competitividad de la economía española. Las características de este crecimiento explican el diferencial favorable que tiene la economía respecto a los países de nuestro entorno. Todos nos hemos visto favorecidos por las influencias positivas exteriores, sin embargo, sigue persistiendo ese diferencial positivo a favor de España. Recuerdo que el incremento de PIB en la zona euro en 2017 fue del 2,5 frente al 3,1 español. La buena marcha de la economía española explica la mejora de la calificación crediticia que ha reconocido Fitch en las últimas semanas, pasando a la zona de A en la que ya estaba por parte de la agencia de BRS. Esta decisión confirma la confianza en nuestra economía y facilita además ampliar la base inversora y reducir los costes de financiación del Tesoro, que ya están en niveles históricamente bajos. En definitiva, el crecimiento actual de la economía española es, como decía al principio, sostenido, equilibrado y mucho más abierto al exterior, porque ya se han encadenado 5 años consecutivos de superávit corriente, cuatro de ellos coincidiendo con tasas de crecimiento positivas, y es un hito que no se ha dado en nuestra historia económica reciente. Supone un verdadero cambio estructural en nuestro modelo de crecimiento. Nuestro sector exterior ha pasado de tener un desequilibrio superior al 9% del PIB en 2008 a cerrar los últimos 4 ejercicios con superávit, lo que permite, además, generar para la economía española capacidad de financiación. Además de haber logrado la transformación del sector exterior, se sigue trabajando en desequilibrios que amenazan nuestra economía y que es necesario seguir insistiendo en ellos para reducir esta amenaza, esta vulnerabilidad. Me refiero al desempleo, al déficit, al endeudamiento. El empleo queda, como todos ustedes saben, mucho por hacer, pero lo que cabe decir es que se está yendo en la buena dirección. Este crecimiento es intensivo en creación de empleo. Los últimos datos de que disponemos de la encuesta de población activa nos permiten señalar que se han creado más de 2 millones de puestos de trabajo desde el primer trimestre de 2014. Nos permite decir que se ha reducido en 2,5 millones el número de parados desde el primer trimestre de 2013. Siempre estoy comparando con las cifras más bajas. La tasa de paro es alta, aún estamos en torno a un 16,55, pero es que hemos tenido en el año 2013 un 26,9, por lo tanto son más de 10 puntos de reducción. Se trata, de hecho, de la segunda más baja, la tasa más baja desde diciembre, desde finales de 2008. También señalar
que se ha corregido otro desequilibrio, que se está corrigiendo y se está avanzando en la corrección de otro desequilibrio que amenaza la economía española, el déficit. El déficit público superior al 9% en 2011 y cerraremos este año cumpliendo nuestros objetivos con Bruselas y con la mirada puesta ya en la salida del procedimiento de déficit excesivo en el que se encuentra España. Por último, también en el desapalancamiento al que hacía referencia, tanto público como privado. Y aquí quiero volver a mencionar el esfuerzo realizado por familias, por empresas españolas. Se han desapalancado en estos últimos años, desde los máximos alcanzados en 2010, en 55 puntos de PIB. 550.000 millones, alrededor de 550.000 millones de euros. Y también se está estabilizando el ratio deuda-PIB. Una vez estabilizado en el año 2014, se están produciendo reducciones de este ratio. En el ámbito político resulta inevitable también destacar la situación de Cataluña, porque la incertidumbre que trajo consigo el proceso independentista provocó la revisión a la baja de la previsión de crecimiento que enviamos a Bruselas en octubre de 2017, una revisión a la baja hasta el 2,3% de crecimiento. Creemos que la aplicación del artículo 155 de la Constitución española a la autonomía se observa, con la aplicación se observó una mejoría en el ámbito económico, pero y es de esperar que estas cifras, al haber mejorado la situación, la aplicación, la marcha económica de la comunidad autónoma, se refleje en que podamos situarnos por encima de ese crecimiento que nos obligó la situación de incertidumbre a rebajar en el Draft Budgetary Plan, en el plan presupuestario enviado a Bruselas en octubre del 17. Sin embargo, tampoco, a pesar de la buena marcha de la economía, no podemos caer en la autocomplacencia, porque necesitamos más de 2 años, al menos 2 años de crecimiento, tanto desde el punto de vista de lo que es el crecimiento de PIB, de crecimiento económico, como de crecimiento de empleo. Crecimiento económico en torno al 3%. En el entorno del 3% necesitamos mantenernos para volver a los niveles de precrisis, pero también necesitamos seguir creando empleo a una media de 500.000 puestos de trabajo al año. Queda entonces mucho camino por recorrer hasta recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis, pero, como decía, está claro que los datos confirman que vamos en la dirección correcta. Y en este sentido, vuelvo a señalar que es necesario la no reversión de las reformas efectuadas y continuar trabajando para consolidar la recuperación y la progresiva eliminación de los desequilibrios económicos que aún persisten. Concluyo reiterando de nuevo mi agradecimiento al Instituto Español de Analistas Financieros por la invitación a inaugurar este acto y aprovecho para trasladarles, además de mi reconocimiento, trasladarles la felicitación por haber conseguido consolidar esta jornada como una cita de referencia en el ámbito económico y financiero. Confío en que este acto sirva un año más para dar a conocer las principales tendencias observadas, favoreciendo así la toma de decisiones informada por parte de todos los participantes en el sector. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo, por tanto, a la jornada sobre perspectivas económicas 2018. La jornada comenzará con la intervención de don José Ramón Díez Guijarro, que nos va a hablar sobre perspectivas macroeconómicas globales. José Ramón Díez Guijarro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Finanzas por ICADE. En la actualidad es el director de Bankia Estudios. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversos campos del análisis macroeconómico, política monetaria, riesgo país, sistema financiero, etc.
Durante este tiempo ha compaginado su trabajo como analista económico y financiero con la docencia en diversas instituciones, CESMA, CEU, ICADE y otros. En la actualidad es profesor de Entorno Económico y Análisis de Países del Instituto de Empresa, profesor de Estructura Económica Española en CUNEF y profesor colaborador honorario de la Universidad Rey Juan Carlos. Contribuye periódicamente con artículos de opinión en diversas publicaciones y periódicos como la revista Capital, Expansión, Cuadernos de Información Económica, Boletín Económico del Instituto de Empresa o el blog de Economía del Instituto de Empresa. Es miembro de diferentes foros de discusión y asesoramiento económico como el GACE, Grupo de Analistas de Coyuntura Económica. Sin más, José Ramón, por favor, gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Instituto Español de Analistas Financieros por invitarme a esta interesante jornada en la cual me toca el papel de analizar cuál es la situación económica global, cuáles son nuestras perspectivas, qué está cambiando, qué estamos viendo, con el fin de luego dar paso a Ignacio, que nos hablará de mercados financieros. Bueno, en general, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en el último año? Pues en el último año lo que estamos viendo es un cambio en la situación económica. Hace un año, y luego vamos a ver en algún gráfico, las perspectivas económicas eran de esa nueva normalidad, con crecimientos bajos a nivel global, con problemas claros de inflación situada en zona excesivamente baja para los bancos centrales y, bueno, pues con todas esas medidas no convencionales que las autoridades monetarias iban poniendo en marcha para intentar aproximar esa inflación a los objetivos. Sin embargo, pues en los últimos 12 meses la verdad es que estamos viendo un cambio en el panorama económico bastante importante, ¿no? En primer lugar, por una aceleración económica además sincronizada, que lleva, y luego lo veremos en algún gráfico, a la mayoría de países OCDE a situarse por encima de sus ritmos de crecimiento potenciales. Estamos viendo también síntomas de recuperación en la inflación. Todavía no se han alcanzado los objetivos y en algún caso, como en el caso de la UEM, pues hay un trecho hasta alcanzar ese objetivo, pero es cierto que nos hemos alejado de la zona de alarma, de la zona de riesgo en la cual había originado todas esas medidas de expansión cuantitativa por parte de los bancos centrales. ¿Y eso a qué lleva? Pues a la idea de que vamos a ver un proceso de normalización, estamos viendo ya un proceso de normalización de la política monetaria bastante avanzado en el caso de Estados Unidos y que va a empezar a dar sus primeros pasos en el caso de la Unión Económica y Monetaria, como luego comentaremos. Bueno, evidentemente esto va a provocar muchos cambios, ¿no? La inflación va a ser una de las variables clave en los próximos meses, el riesgo de los bancos centrales situarse por detrás de la curva y que alguna sorpresa de inflación provoque sobrereacciones en los mercados, como ya hemos visto este mes de enero, ¿no? Cuando de un dato regular de salarios en Estados Unidos vimos correcciones fuertes en mercados bursátiles y también vamos a ver una aproximación de las rentabilidades de la deuda pública en los principales países pues a niveles más cercanos a la valoración fundamental que tenemos la mayoría de analistas. Por tanto, un cambio, y aquí lo podemos ver, gráfico de la izquierda, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? El porcentaje de países desarrollados creciendo por encima del potencial, prácticamente el 90-95% de las economías OCDE está creciendo por encima del potencial y, como vemos, el cambio en los 2 últimos años ha sido muy significativo, ¿no? Esta mejora de las perspectivas pues, se está reflejando en general en todas las previsiones económicas, ¿no? Antes la Secretaría de Estado se ha referido al Fondo Monetario, pero en general todos los analistas subiendo previsiones. Por ejemplo, en este caso, en el gráfico a la derecha, pues en poco más de 2 meses pues hemos subido la previsión, la mayoría de economías importantes en alrededor de 2 décimas y, por tanto, una mejora significativa, ¿no? En ese sentido, ahí tienen nuestra última actualización del escenario macroeconómico global y aquí lo importante es que en 2018 prácticamente todas las flechas son verdes, es decir, hemos revisado al alza prácticamente todas las previsiones de crecimiento, lo mismo que en el caso de la inflación, ¿no? Prácticamente todas las flechas son verdes. Bueno, ya anticipar que en el caso de la economía española, que hay una flecha roja, lo que hemos rebajado desde el verano pasado solamente 1 décima en nuestra previsión de crecimiento. Es decir, nosotros en octubre, noviembre no rebajamos ante ese posible shock de incertidumbre nuestra previsión de crecimiento, preferimos esperar. Fuimos viendo que las inercias, como luego veremos, positivas de la economía española, pues probablemente iban a compensar ese posible shock de incertidumbre y ahora ya con toda la información lo único que hemos hecho es rebajar del 3 al 2,9% la previsión para la economía española. Yendo un poco ya a la información
de las principales zonas económicas, bueno, tenemos claro que la economía americana, y ahí se ven algunos de los indicadores más importantes adelantados, como son los ISM, que están en máximos en el ciclo, pues va a seguir comportándose de manera muy dinámica los próximos trimestres, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que en algún momento dado, de manera excesivamente dinámica, lo que puede obligar a la Reserva Federal a subir los tipos algo más de lo esperado. Evidentemente, la última revisión, como ven ahí, que hemos hecho la mayoría de analistas en las previsiones de crecimiento, pues viene del lado de esa política fiscal expansiva de la Administración americana, ¿no?, que empezó con una rebaja de impuestos y a eso se le ha ido sumando la subida del techo de gasto, el plan de infraestructuras, etcétera, ¿no? Algo positivo para el crecimiento y que probablemente pues, va a permitir expandir algo más esta etapa de recuperación, que, por cierto, prácticamente es la más longeva de la historia de Estados Unidos. De hecho, cuando acabe el último trimestre de este año ya tendremos la recuperación más larga americana, pero que, como vemos en el gráfico de la derecha, los crecimientos medios de esta recuperación han sido inferiores a los de otras expansiones y eso da una idea o eso puede permitir que esto se alargue pues como poco otros 18 o 24 meses, que es donde están la mayoría de estimaciones de analistas. También decir que, evidentemente, poner en marcha una política fiscal tan expansiva como la que va a poner en marcha la Administración americana, aunque luego veremos en qué queda cuando pase por las cámaras, etcétera, en un momento como estos de auge del ciclo económico, bueno, pues nos va a llevar a una situación no vista en Estados Unidos, excepto en los periodos de recesión o de conflictos bélicos, y es un déficit público el año que viene que se estima que pueda alcanzar el 5%, ¿no? Ese déficit 5% en momentos de auge de economía americana, insisto, pues prácticamente no lo habíamos visto nunca y evidentemente lo que va a hacer es revisar al alza todas las perspectivas de endeudamiento público, de niveles de deuda pública americana en el medio y largo plazo. Y evidentemente esa política fiscal tan expansiva pues puede obligar a compensar algo más a la Reserva Federal por el lado monetario, especialmente si, como hemos visto ya con algún indicador, pues la inflación se empieza a aproximar a las zonas objetivos del Banco Central. Bueno, yo creo que esta es la clave del comportamiento de los mercados en el corto plazo, ¿no? Esa revisión al alza de las perspectivas de política monetaria en Estados Unidos. Recordar, hace 12 meses, básicamente, los miembros de la FED opinaban que este ciclo de tipos pues iba a terminar probablemente en 2019 con tipos entre el 2,75 y el 3%. Y el mercado entonces pensaba que esos tipos pues no iban a subir tanto y se iban a quedar en el 1,5, 1,6, 1,7. El mercado ha empezado a ajustar esas expectativas y ahora mismo, por ejemplo, ya se esperan otras 3 o 4 subidas este año, alrededor de 2 o 3 subidas más el año que viene, y por tanto el mercado se va aproximando poco a poco a esa opinión de los miembros de la FED y por tanto que este ciclo se va a cerrar cerca del 3%. Bueno, para mí ese es el nivel clave. Si la FED se queda ahí, yo creo que la digestión de todo ese proceso de subidas de tipos y cómo lo ha hecho hasta ahora la Reserva Federal en ese proceso de normalización, pues va a ser una digestión suave, no va a haber muchas sobrereacciones en momentos puntuales, como ya hemos visto en enero, pero yo creo que el mercado podría tener un buen comportamiento, unas buenas expectativas en los próximos 18 meses. Otra cosa es que el mercado empiece a pensar que va a haber algo más, ¿no? Y que en vez de cerrar en el 3, pues la FED puede cerrar en el 3,25 o 3,50. Ahí vamos a ver el bono americano claramente por encima del 3% y ahí vamos a ver algo de nerviosismo en los mercados bursátiles porque va a obligar a reevaluar evidentemente las valoraciones de la mayoría de las acciones en Estados Unidos. Por tanto, para mí ese 3% es la clave en el escenario americano. Bueno, y respecto a la UMQ, pues la verdad es que el último año pues ha sido muy positivo, ¿no? Quitando esas elecciones italianas del domingo, ¿no?, que muestran un panorama complicado, pero también usual en Italia, no nos olvidemos que esa ha sido la tónica de las últimas décadas. Pues por el lado del crecimiento las noticias son muy positivas y ahí tienen la revisión de las previsiones de crecimiento que hemos hecho la mayoría de los analistas para 2017 y 2018 en los últimos 12 meses. Hace 12 meses pensábamos que difícilmente la UMI iba a crecer a ritmos superiores al 1,6, 1,7% en 2017 y 2018 y ahora mismo pues los datos del año pasado, de hecho Secretaría de Estado, cerraron en el 2,5% y este año todo el mundo piensa que se puede cerrar en niveles también del 2,3, 2,4%, probablemente por encima de niveles de crecimiento potencial, es decir, una mejora clara en la situación económica en Europa. De hecho, yo pienso que Europa ha sido la sorpresa positiva, ¿no?, del
del escenario internacional en los últimos 12 meses, y las perspectivas, como ven ahí en el corto plazo, también son positivas, ¿no? Donde está la confianza de los agentes ahora mismo, los ISM, los índices de confianza europeos, etcétera, pues son compatibles con crecimientos, insisto, alrededor del 2,5, incluso por encima del 2,5. Claramente, bueno, esta situación económica se está transmitiendo al comportamiento del dólar euro, y bueno, pues esa sorpresa positiva de la economía europea, pese a los buenos datos americanos, pues en términos relativos ha provocado ese ajuste del tipo de cambio, que cuando la gente hace un año en zona de 1,05 empezaba a hablar de paridad y demás, pues lo que hemos visto es todo lo contrario, ¿no? Un claro cambio de tendencia hasta niveles incluso de 1,25. También decir que esos niveles tipo de cambio euro-dólar, si los vemos en términos de tipo de cambio efectivo real del euro frente a todas las divisas, todavía ni siquiera el euro estaría en su media de largo plazo, ¿no? Y eso me lleva a pensar que estos niveles, desde luego, lo que no ponen en peligro es el proceso de recuperación europea, ¿no? Quizás lo que han hecho es aproximar al tipo de cambio a la zona de valoración fundamental, pero no ponen ni mucho menos en peligro ese proceso de recuperación europea, y solo hay que ver el comportamiento de la balanza por cuenta corriente europea, exportaciones, etcétera. Aunque también es cierto que han transmitido algo de nerviosismo, como vimos en la última reunión del Banco Central Europeo, la de septiembre, cuando el presidente del BCE hizo muchas referencias al euro, y que en noviembre hubo una especie de acuerdo en el G20 sobre no utilizar las divisas para ganar competitividad, y sin embargo, pues todas estas declaraciones en favor de dólar débil por parte de la administración americana habían roto esa especie de pacto no escrito, ¿no? Nosotros no creemos que esto vaya a cambiar mucho todo ese proceso de normalización monetaria en Europa, pero sí que evidentemente si corriese de manera rápida hacia la zona 1,30, 1,35, pues podía complicar algo las decisiones del Banco Central Europeo. Bueno, ¿y en qué va a estar ahora la atención puesta en los próximos meses? Bajo nuestro punto de vista, en inflación, ¿no? Inflación, una vez que, como hemos dicho, por el lado del crecimiento las cosas parecen bastante despejadas, la inflación va a ganar otra vez importancia, y solo hay que repasar lo que pasó el último mes, ¿no? Un dato de salarios en Estados Unidos, una subida en tasa interanual del 2,6 al 2,9, o sea, nada sorprendente. Por otro lado, provocó una fuerte corrección en los mercados ante la idea de que la inflación podía empezar a situarse por encima de los niveles objetivos de los bancos centrales. También en Europa, donde todavía estamos, y ahora lo veremos, sobre todo en términos de subyacente, lejos de esos niveles objetivos, pues algún convenio firmado, IG Metall en Alemania, etcétera, en la zona del 4%, pues hace pensar que también podemos ver, en términos salariales, en buena parte de países europeos, también porque empieza a haber dificultades en determinados segmentos del mercado de trabajo, por ejemplo en Alemania, para encontrar trabajadores, podemos ver algo más de salarios, y por tanto podemos ver ajustándose poco a poco la inflación hacia ese nivel objetivo. Lo que les comentaba, sí ajustándose, pero sin que tampoco vaya, bajo nuestro punto de vista, a obligar a sobrereaccionar a los bancos centrales, y especialmente al Banco Central Europeo, porque, como ven ahí, en un horizonte prácticamente de 24 o 36 meses no vemos la inflación subyacente muy por encima de la zona del 1,6, 1,7%. Esto no significa que, insisto, la política monetaria no tenga que ir normalizándose, porque esa política monetaria en Europa o los niveles actuales de tipos, etcétera, las decisiones se toman cuando el crecimiento nominal en Europa pues básicamente no era superior al 1%, crecimientos reales del 1 y pico, inflación 0, y ahora mismo estaríamos en la zona del 4%, estaríamos con crecimientos, como he dicho antes, reales del 2,5, inflación en la zona de 1,3, 1,4, 1,5, es decir, una situación muy diferente. También decir que los riesgos sobre la inflación, insisto, que va a ser una de las variables objetivos, no son simétricos, ¿no? Bajo nuestro punto de vista hay más riesgos de ver alguna sorpresa negativa en Estados Unidos que en la UEM, básicamente por el comportamiento de la divisa, como he dicho anteriormente, y de la política fiscal, ¿no? Mientras la política fiscal en Estados Unidos pues probablemente va a ser más expansiva de lo que debería ser, teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, pues en la UEM es todo lo contrario, ¿no? Por ahí, de momento, de expectativas de tipos de interés en el medio plazo, por ejemplo, el FRA 1224, lo que cotiza el mercado sobre cómo va a estar los tipos a 12 meses dentro de 12 meses, y aunque ya en territorio positivo, pues en niveles todavía muy bajos, ¿no? Lo mismo con el call bond swap, ha empezado a normalizarse, pero todavía lejos de niveles que impliquen presiones para el Banco Central Europeo. En ese sentido, y yo les anticipo un poco cuál es nuestra idea, bajo nuestro punto de vista esa normalización se va a producir de forma muy suave en este ciclo. Creemos que empezaría con la finalización del QE probablemente en septiembre. No hay muchos más motivos para extenderlo, pero sí
por alguna razón se quiere tener todavía la parte larga de la curva de tipos de interés más o menos controlada hasta final de año, podría extenderse otros 3 meses, ¿no? A partir de ahí, yo creo que la medida clave, primer trimestre del año que viene, será subida de la facilidad de depósito de menos 0,40 a menos 0,25, ¿no? Normalizando el corredor de tipos, y ahí ya pues sí que el mercado empezará a anticipar cambios en política monetaria que llevarían a subidas del tipo oficial pues a partir de probablemente marzo o abril del año que viene. ¿Hasta dónde? No vemos mucho más allá del 1%. También creemos que la ventana que va a tener el BCE para recuperar grados de libertad, situar los tipos en una zona más normalizada por si luego hay un cambio de ciclo, va a ser el año que viene. O sea, en 2010 todo lo que no haga en 2019, lo mismo en 2020 no le da tiempo si empezamos a ver un cambio en el ciclo económico global, ¿no? En ese sentido, ahí es donde estarían, insisto, donde anticiparíamos, bajo nuestro punto de vista, esas subidas de tipos que no llevarían el Euribor a zona muy superior al 1,1, 1,2, 1,25%. Bueno, como les decía antes, entre otras razones por esto, ¿no? Si dibujamos algún gráfico sencillo, comportamiento del PIB nominal y tipo repo del BCE, pues es evidente que las cosas han cambiado mucho en los últimos 12 meses, con una aceleración del crecimiento nominal muy intensa en Europa y todavía con los tipos de interés en zona extremadamente baja. Bueno, no le voy a comentar mucho más del comportamiento de las TIRES, empiezan a descontar algo ese nuevo escenario de normalización monetaria, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Niveles de 2,90, también algo en Europa, pero de forma mucho más moderada. Y bueno, no todo es culpa de la inflación, ¿no? También el mercado empezamos a ver subidas en los tipos de interés reales, aunque de momento también muy moderadas. Y bueno, los últimos 5 o 10 minutos de mi intervención, pues voy a hablar algo de economía española, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, presentarles un poco cuáles son nuestras previsiones, lo que les comentaba anteriormente. Seguimos viendo mucha inercia positiva en esta primera parte del año. Los indicadores que se han ido publicando, por ejemplo, los de afiliación, enero, febrero, etcétera, nos hacen pensar crecimientos 0,7, 0,8 primer trimestre del año, más cerca del 0,8 que el 0,7. Y yo creo que esa va a ser la tónica en buena parte del año. Recordar que con los datos de contabilidad nacional conocidos la semana pasada, crecimiento del segundo semestre de 2017 básicamente fue el mismo en tasas trimestrales del segundo semestre de 2016, es decir, no hubo ningún cambio, es decir, algo en la composición, pero básicamente la economía española se siguió comportando de la misma manera, con una aportación importante de demanda interna, pero también con una importante aportación de demanda externa. Lo que ya veríamos a partir del año que viene, conforme los factores externos, tipo de cambio, tipos de interés, incluso precio del petróleo, empiecen a ser algo menos favorables, y cuando poco a poco pues algunas decisiones, consumo de bienes duraderos, etcétera, ya se hayan ido anticipando y ya quede menos por ese lado, aproximaciones a la zona del 2%. Pero aún así, pues como ven, se acumularíamos 3 años con crecimientos por casi 4 en la zona del 3 o por encima del 3% y 2 años más entre el 2 y el 2,5, lo que podría llevar la tasa de paro al final del 2020 pues a niveles del 12,6%, probablemente ya en zonas por debajo de paro estructural. Bueno, las claves de la inercia expansiva de la economía española, pues las conocidas por todas, ¿no? Un buen contexto externo, unas favorables condiciones de financiación, reanimación del mercado de la vivienda y la construcción, el turismo tirando y, sobre todo, pues un muy buen comportamiento de las exportaciones, la mejora de la competitividad conseguida por la economía española, la ha explotado al máximo nuestras empresas en los mercados exteriores, ¿no? Y ese proceso de internacionalización, para mí, es el verdadero cambio experimentado por la economía española en los últimos años. Bueno, decir también, para revisar un poco, porque la realidad es que las previsiones de los analistas en los últimos años nos hemos quedado por debajo de la realidad, es decir, básicamente año tras año, y ahí ven en el gráfico de la izquierda cómo se han ido revisando al alza las previsiones. Empezamos casi todos los años pensando en una economía española creciendo en la zona del 2, 2,5, y luego la realidad es que la economía ha crecido, como les he comentado anteriormente, en los últimos 3 años por encima del 3%. Básicamente el error ha estado en el dato de demanda externa. Mientras en demanda nacional nos hemos ido aproximando a la realidad, ha sido la demanda externa la que ha aportado mucho más crecimiento del que esperábamos. Esas 3 o 4 décimas pues explicarían los errores de previsión, ¿no? Y este año pues, a lo mejor se produce algo parecido, ¿no? Yo sigo pensando que vamos a estar, como se comentó anteriormente, en la zona del 2,5 o 3%, probablemente más cerca del 3% que
2,5%. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, muy buen comportamiento de las exportaciones de mercancías, ligadas sobre todo a esos buenos datos de recuperación en nuestros socios comerciales, reflejándose también en industria. Es decir, los indicadores en general, sobre todo de demanda externa, continúan siendo muy positivas. En la industria eso poco a poco va reduciendo el exceso de capacidad productiva y lo que estamos viendo ya es una recuperación de la inversión en equipo, ¿no? Algo que también es muy positivo. También quería comentarles, pero de manera muy rápida, alguna idea sobre el mercado de la vivienda, ¿no? Porque estamos viendo últimamente algún mensaje de si en el mercado de la vivienda empieza a haber algo de recalentamiento, de burbuja, etcétera. Yo creo que solo hay que ver los niveles de los máximos de hace 10 años y los niveles actuales para darse cuenta que todavía estamos lejos de esos niveles que nos deban preocupar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a viviendas iniciadas, en este país se llegaron a iniciar más de 800.000 viviendas, es decir, la suma de Francia, Alemania, etcétera, etcétera, y estamos ahora mismo en 80.000. En número de viviendas hipotecadas, llegaron a hipotecarse en este país 1.300.000 viviendas, estamos en 300.000. En compraventa de viviendas se llegaron a realizar transacciones por valor de 775.000 viviendas, ahora mismo pues estaríamos en 464.000. Es verdad que en vivienda de segunda mano nos vamos aproximando, pero insisto, yo creo que estamos todavía muy lejos, ¿no? Y en crédito hipotecario lo mismo, ¿no? Estaríamos muy lejos de los niveles de antes de la burbuja. Otra cosa es que evidentemente el mercado de vivienda en España no hay que analizarlo muchas veces como un mercado sino como varios mercados, N mercados, grandes ciudades, costa, etcétera, y en algunos de ellos, pues sí que y en algunos barrios, pues evidentemente podemos empezar a ver cierta tensión, ¿no? Que empieza por los alquileres y luego se refleja en los precios. Lo fundamental, bueno, que el patrón de crecimiento de la economía española, como se acaba de comentar, es un patrón de crecimiento más sólido, con mayor peso de las exportaciones y de la inversión, ¿no? Ahí, si vemos el PIB por componentes con números índice desde el inicio de la crisis a cómo es la situación en estos momentos, pues ahí vemos la recuperación tan espectacular de las exportaciones respecto a los niveles iniciales y cómo, sin embargo, la inversión en construcción estaría muy por debajo, ¿no? El resto de variables, inversión en equipo ya recuperando niveles, todavía le quedaría algo al consumo y las importaciones. Un patrón, bajo nuestro punto de vista, mucho más saneado, en el que se ha corregido el sobrepeso de construcción y de las importaciones y que nos ha llevado a esto, ¿no? Que nadie hubiese apostado por esto a estas alturas de ciclo de recuperación. Es decir, en el cuarto año de la economía española, creciendo a ritmos de alrededor del 3%, lo normal hubiese sido, mucho antes del cuarto año, entrar ya en déficit de balanza por cuenta corriente. Y, sin embargo, como ven ahí, por primera vez, en una zona clara de ciclo expansivo, la economía española sigue manteniendo ese superávit de balanza por cuenta corriente, algo que para mí es clave, ¿no? Esa capacidad de financiación de la economía española con un ahorro superior a la inversión es fundamental para un país como el nuestro, que también tiene sus problemas y entre ellos está el elevado endeudamiento externo. Esa señal para los inversores internacionales es definitiva, ¿no? Y probablemente en el medio plazo vamos a poder seguir manteniendo esa capacidad de financiación, ¿no? Capacidad de financiación que evidentemente, sobre todo en el lado del sector privado, también se ha dicho anteriormente, ha permitido reducir de manera importante la deuda de familias y empresas y situarla muy cerca ya de los niveles de deuda que se ven en nuestros socios comerciales, que se ven en Europa, ¿no? A lo que también ha contribuido, evidentemente, pues las políticas del Banco Central Europeo de baja de tipos de interés, que han conseguido disminuir la fragmentación que ha existido en muchos momentos en la zona euro. Y como ven ahí, ahora mismo una pyme española pues estaría pagando en el tipo medio de nuevas operaciones básicamente lo mismo que paga una pyme alemana, francesa, etcétera, ¿no? A todo eso, pues evidentemente ha contribuido a la mejora de la situación de las familias y empresas españolas. Bueno, y para terminar, pues desde el sector financiero alguna previsión también sobre variables de crédito, ¿no? Y en ese sentido, pues decir que aunque las operaciones nuevas, como todos ustedes saben, nuevas operaciones de crédito ligadas a hogares y empresas en España llevan ya bastante tiempo recuperándose. De momento, en algunos segmentos, como por ejemplo en vivienda, las amortizaciones todavía superan esas nuevas operaciones y ello ha ocasionado que todavía la variable stock no se haya recuperado en este ciclo expansivo, ¿no? Probablemente lo vamos a ver el año que viene, 2009, sobre todo
porque poco a poco, insisto, las nuevas operaciones de crédito de vivienda se van a aproximar a las amortizaciones, de manera que incluso en 2020, también en el saldo de crédito hipotecario podríamos ver una recuperación, ¿no? Compatible, como les comenté anteriormente, con el desapalancamiento del sector privado que se puede mantener, aunque de forma mucho más moderada, en todo el horizonte de previsión, de manera que, fíjense, en 2020, básicamente, crédito a hogares y empresas sobre PIB en España se aproximaría a los existentes en la UEM. Tanto un ciclo de recuperación dinámico y equilibrado. Y sin más, pues darles una vez más las gracias a todos. Gracias a ti. Y a ustedes por su amable invitación, Jorge. Muy bien, nada. muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Dejamos las preguntas, si les parece, para cuando terminemos las tres ponencias. A continuación viene la intervención de don Ignacio de la Torre, que va a tratar sobre la visión general sobre los mercados. Ignacio de la Torre es socio y economista jefe de Arcano. Es autor de los 3 informes de Case for Spain, los primeros en predecir la recuperación de España desde 2012. Ha trabajado 20 años en banca de inversión, aparte en Arcano, en UBS y en Deutsche Bank, en mercados de capitales y análisis y ventas bursátiles. Es profesor asociado de Economía del Instituto de Empresa desde 2003. Desde 2007 es director académico de los másteres de Finanzas del Instituto de Empresa y desde 2008 es columnista de Confidencial. Ha publicado 4 libros y diversos artículos en publicaciones académicas centradas en el sistema bancario templario. Ganó el premio Everest como coautor en el año 2009. Fundó en 2009 y es vicepresidente de la ONG Financieros Sin Fronteras. Es doctor en Historia Medieval, MBA por el INSEAD, economista de ICADE y licenciado en Derecho por la UNED. Ignacio, gracias. Bueno, muchas gracias. Comentábamos al principio de esta charla que tenía un profesor de econometría en quinto de carrera. Empezamos a inyectar agua en el vaso. Si tenemos unos pequeños corchitos, pues a medida que yo eche más agua, los corchitos suben. Y eso da igual que sea un gestor más o menos inteligente. Hemos inyectado aproximadamente unos 2 billones españoles de dólares al año en los mercados financieros por parte de los bancos centrales, y esta es la clave de por qué hemos sido un territorio de burbujas. La gran noticia y lo que va a cambiar y por lo que es tan importante este año 2018 es que ese chorro de agua se va a cero este año. La primera vez desde el año 2009. Y ese chorro de agua va a ser negativo a partir del año que viene. Y por lo tanto, según se reduzca el volumen de agua, los corchitos van a bajar. Ese es el mensaje importante que quiero trasladarles. Miren, aquí tienen una imagen que muestra pues, la masiva expansión de los balances de los bancos centrales. Estamos hablando de unos balances de 4,5 trillones ingleses, los americanos, parecidos a los europeos. Los japoneses han imprimido ya el equivalente a 80 puntos de PIB y todo eso lo que te genera son unas enormes burbujas de activos. Es la consecuencia de esta política y te lleva a inestabilidad financiera. Un ejemplo, tienen aquí los bonos que subasta Holanda desde 1517. A menor rentabilidad, más precio del bono, pues como pueden ver, una serie de 500 años, pues el bono holandés está en el precio más alto de su historia, como ocurre también con la mayoría de los bonos. Hoy en día España se financia en los mercados a un tipo de interés inferior al de los Estados Unidos, lo cual es absurdo. España ha quebrado 13 veces, Estados Unidos ninguna. Y si quieren más tonterías, el gobierno de Grecia hoy en día emite deuda a 2 años a un tipo de interés más bajo que el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, todo eso es consecuencia de la política de los bancos centrales y esa política está cambiando. Cuando suben mucho los bonos, pues desplazas el ahorro hacia otras clases de activo. La gente compra bonos corporativos. Aquí tienen el llamado, los bonos high yield, que antes se llamaban basura, y se llama high yield a pesar de que pagan un 2%. Yo lo llamo low yield. Hay cosas extrañas como que los bonos basura europeos paguen menos rentabilidad que el gobierno norteamericano. Tampoco tiene mucho sentido. De nuevo, es una consecuencia de la adulteración del mercado por parte de los bancos centrales. Y si miramos la bolsa, el premio Nobel Robert Shiller pues, inventó la forma de mirar el PER ajustando el margen neto. Los márgenes netos acaban revirtiendo a la media. Eso es lo que él llama Cyclically Adjusted Price Earnings, el CAPE, y que funciona bastante bien si se invierte a largo plazo en bolsa, ¿no? Bueno, pues hoy en día, si miran el CAPE de Estados Unidos, estamos pagando 30 veces beneficios ajustados. 30 veces, ese es el PER genuino de invertir en bolsa americana. Solo ha estado en este nivel 2 veces, en el año 29 y en el año 2000. Más reflexiones sobran. Y cuando vamos a este tipo de exuberancias, pues vemos activos también que son curiosos. En España se estafaron 2.400 millones de euros en sellos en el año 2006, época de exuberancia, y en este caso hemos visto pues, un comportamiento claramente irracional en una serie de divisas que dicen que son invalorables, pero que siendo invalorables están sobrevaloradas. Yendo a la madre del cordero, que es el mercado inmobiliario, las casas a largo plazo valen 7 años de la renta de una familia. 7 años. Este es un múltiplo normal para comprar una casa.
Si miramos cómo están, por ejemplo, las ciudades chinas, estamos hablando que están cotizando entre 40 y 45 años. Esta es la mayor burbuja que he visto en mi vida. Una ligera caída de las casas en estas ciudades chinas provoca la quiebra del sistema financiero chino, y esto tiene una consecuencia directa en su economía. Y como ven, el gran problema lo tenemos aquí en los países emergentes. Madrid es la ciudad número 88, por cierto. Estamos a 12 veces nada más. Y en un contexto en el que haya correcciones hará que la gente vaya a comprar las ciudades menos caras en términos relativos. Yo esperaría más flujo todavía comprador de vivienda en España. Aquí tienen cómo están las casas en España. Ya se ha aludido a dimensiones muy claras de que no hay una burbuja. En España estamos a 7 años ahora mismo de renta para comprar una casa media histórica de 7,3. Es de los pocos activos que yo veo en el mundo que no está en territorio de burbuja. Y si vamos hacia un contexto en el que hay corrección de precios de activos, los inversores van a decir, ¿dónde me puedo refugiar? ¿Qué activo me queda que no está cotizando burbuja? Y es la vivienda. Y nos lleva a un riesgo de que veamos una burbuja en los próximos 3 años si seguimos viendo subidas del precio de las casas al 8 o 9% de aquí al año 2020. Y hay que combatirlo pues, poniendo más suelo a disposición de los promotores para que no haya una burbuja en el suelo. Con lo cual, si estalla la burbuja, y yo creo que este año vamos a ver correcciones en los mercados, pues las consecuencias pueden ser sistémicas. Ya se ha aludido cómo las principales economías occidentales tienen tasas de paro que están por debajo de los promedios históricos y están por debajo, en ciertas ocasiones, por debajo del desempleo natural. Cuando hay muy poca escasez de mano de obra, nos genera un riesgo de que pueda haber más subidas salariales y que eso se traslade a inflación, que es un poco el aviso que hemos tenido en Estados Unidos. Ven cómo a medida que se ha ido reduciendo el desempleo, pues hay una cierta tensión al alza a los salarios en Estados Unidos y esa es una tendencia que deberíamos observar en otras economías también. Empezando en Alemania, pues que tiene un desempleo de un 3,8%, en Japón está al 2,5% de desempleo. Y es verdad que una cosa que no acabamos de entender los economistas es por qué no funciona la curva de Phillips, ¿no? Que nos dice que cuanto más bajo está el desempleo, más suben los salarios. Bueno, pues esta relación que era muy evidente en el pasado es menos fuerte hoy en día, quizás por el impacto del comercio electrónico y quizás por el impacto que supone la amenaza de los robots al trabajo humano. Hace que el trabajador sea más tímido a la hora de demandar incrementos salariales. Esto es un poco lo que hemos visto hasta ahora, pero es tan reducido el desempleo en Estados Unidos que se empieza a provocar ya situaciones en las que sí se empieza a observar la curva de Phillips. Les doy un ejemplo sencillo. El desempleo entre universitarios en Estados Unidos está al 2%. Bueno, pues ahí automáticamente te genera una tensión que tienes que pagar más a los empleados y es muy peligroso que empecemos a ver esa tendencia en un mercado que está sobrecomprado. Y como ven, pues poco a poco esto se va filtrando en los niveles de inflación subyacente. El indicador favorito de la FED para mirar inflación subyacente, el PCE subyacente, saben que está al 1,5, pero si coge la media de los últimos 6 meses ya está al 2. ¿Eso qué quiere decir? Que se le acaba la munición a la FED para ir gradualmente con su subida y que la FED va a hacer una política más agresiva de lo que mucha gente está descontando. Y por último, si se quiere añadir más gasolina al fuego, hay un elemento que los economistas nos olvidamos de él en los años muy malos y solemos acordarnos de los años buenos, y es la velocidad del dinero. ¿Cuántas transacciones hace un billete de €1 o $1 al año? Bueno, es difícil pronosticar esto, ha caído bastante, pero sí hay una cierta correlación es con el nivel de tipos nominal. Con tipos muy bajos la velocidad del dinero es muy baja, pero si empiezan a subir los tipos de interés y empieza a subir la velocidad del dinero, eso sí que es gasolina en medio de una incipiente hoguera. Y esto es un poco la tendencia que ha provocado pues, poco a poco una mejora de la situación de salarios en Estados Unidos, que se está filtrando a inflación y, por lo tanto, a política monetaria. Mientras, ¿qué tenemos? Bueno, pues los bancos centrales tienen menos capacidad para seguir yendo cómodamente, porque tienen riesgo de inflación, pero es que hay otro gran elemento crucial aquí, es que los bancos centrales tienen otro mandato y es la estabilidad financiera. Y estamos en un mundo extremadamente poco estable financieramente hablando. Miren este dato, la deuda de las compañías norteamericanas como porcentaje de recursos propios. ¿Qué están haciendo las compañías americanas? Endeudarse masivamente, lo cual tiene sentido, porque si yo puedo emitir deuda a un tipo de interés tan bajo, pues lo lógico es endeudarme. Pero eso me genera riesgo de inestabilidad si hay una corrección o un cambio en los tipos de interés. ¿Para qué dedico este dinero? No es para montar una fábrica nueva de cerveza y con eso generar más flujo de caja, sino que lo dedico a hacer recompras de acciones. Como ustedes saben muy bien, si yo subo mi nivel de deuda y lo que hago es recomprar equity, pues eso me lleva a un mundo mucho más inestable. Un mundo inestable ante mayores precios del dinero me genera un riesgo clarísimo para la valoración de los mercados. Y lo que más me preocupa de todo es que al final hemos construido una burbuja sobre el llamado activo libre de riesgo, que en mi opinión es el activo más arriesgado del mundo, que es el bono de 10 años alemán, que es la base de cualquier coste de capital. Si corrigen los tipos de interés a largo plazo y vemos una corrección del Bund y una subida de 10 años de su rentabilidad, automáticamente la tasa de descuento de los flujos de caja de Telefónica sube también, o los del bono de Iberdrola.
Es decir, que si sube la rentabilidad del bono alemán, vale menos la acción de Telefónica y vale menos el bono de Iberdrola. Ese es el problema sistémico que yo veo en el mercado. Mientras, como ya se señalaba, esto es lo que dice la FED que va a hacer y esto es lo que el mercado espera que va a hacer la FED. Ahora mismo el riesgo es que la FED no acabe al 2,75 las subidas, sino que empiecen a subir la tasa neutral hasta donde estaban hace un par de años, hasta el 4%. El mercado no está preparado para eso. Y si vemos una retórica más agresiva de la FED, vamos a ver más caídas. Como se ha señalado, Trump va a meter, junto con el Congreso, a Estados Unidos en un déficit fiscal de 5 puntos. Y obviamente la FED tradicionalmente reacciona a una política fiscal agresiva y lo compensa con una política monetaria más restrictiva. Es lo esperable y esto lo que se va a traducir obviamente es un mayor precio del dinero. ¿Y a dónde se puede ir el bono? Bueno, yo cuando empecé a trabajar hace 20 años pues me decían el bono debe cotizar más o menos en rentabilidad al PIB nominal de un país, ¿no? Eso quiere decir que el bono americano debería estar a lo mejor a niveles del 4,5% frente al 2,9% actual. Si rompe la barrera del 3,2, 3,3, hay una resistencia técnica que provoca una corrección clarísima en renta variable. Imagínense que el bono del Estado español, con estos estimados, se vaya al 4%, que es el precio lógico si no tienes la adulteración de los bancos centrales. Bueno, pues te cae el bono soberano, te cae el bono high yield, te cae el bono investment grade y te cae la bolsa. Y indirectamente los activos alternativos. Y encima, pues antes estábamos en un mundo, hace 20 años, que subía la bolsa, bajaba el bono, subía el bono, bajaba la bolsa, ¿no? Es lo lógico. Bueno, pues ahora es al revés. Todo se mueve en la misma dirección. ¿Por qué? Porque según echo agua en el vaso, todo se mueve, la culpa es la del agua. Entonces, si cambio el flujo de agua, puede que todo caiga a la vez. Y esto me genera mucho riesgo en los mercados, ¿no? ¿Está compensado? Bueno, se compensa si la volatilidad percibida en los mercados, que es el riesgo, es muy alta. Oye, la volatilidad es alta, te aviso de que aquí hay mucho riesgo. Pues no, señor. Hemos tenido años de volatilidades al 10%, cuando la histórica es un 19%, porque la propia volatilidad es un reflejo de la liquidez. Si hay mucha liquidez en el mercado, me baja la volatilidad. Aunque tenga un mercado muy arriesgado, la volatilidad no me está avisando de esto. Y como hay gente que vende a volatilidad masivamente en mercado, ¿eso qué te provoca? Una cosa extraña, ¿no? Si mi sentido común me dice que cuando algo sube tengo que venderlo y cuando algo baja tengo que comprarlo, un fondo vendido en volatilidad hace lo contrario. Cuando cae la bolsa tiene que venderla y cuando sube la bolsa la compra. Y por eso hemos visto estas caídas tan abruptas en el mes de febrero, por un factor técnico asociado a posiciones cortas en volatilidad. Y lo que está ocurriendo del precio del dinero no es un tema de la FED. Aquí tienen los bancos centrales que van a subir tipos este año y el año que viene. Son los chinos, australianos, ingleses, los europeos, Canadá. Japón ha avisado el viernes pasado que va a empezar a cambiar su política monetaria y ha tenido un impacto fuerte en la bolsa japonesa. Es un fenómeno global. ¿Qué hacer? Acabando ya. Bueno, pues por geografías. Yo estoy también considerando que es posible que hagamos una recesión en Estados Unidos en el año 2020. Si tenemos una economía muy endeudada y sube los tipos de interés, es posible que generemos una recesión técnica. Con lo cual, Estados Unidos está sobrecomprado y tiene un riesgo evidente en lo que a economía respecta. Me parece que China apunta a que va a haber una desaceleración en China y que en ese contexto la gente se va a poner muy nervioso con los países emergentes, porque China es el gran consumidor de materias primas. Cuando veo a los países emergentes, aparte de sus burbujas inmobiliarias, me fijo en que muchos de ellos tienen un montón de deuda en dólares. Claro, en un contexto de desaceleración china, bajada en materias primas y subida de tipos de la FED puede provocar fugas de capitales de emergentes hacia Estados Unidos, subida de dólar frente a divisas emergentes y, por lo tanto, esta gente no va a poder pagar sus deudas. O sea, la misma tontería que hacía la gente hace unos años con su hipoteca en yenes, pues es la que han hecho aquí masivamente con deuda corporativa en dólares. Este es el talón de Aquiles, en mi opinión, en la economía mundial, que son los países emergentes. Y mientras estoy de acuerdo en que sí, la mejor zona del mundo para invertir es Europa, mirando retorno a partido de riesgo. Veo que vamos a años muy dulces con riesgos bastante acotados. ¿Qué comprar y qué no comprar? Pues mira, esto es una gráfica de alguien independiente, que es la gestora GMO. Estos son los retornos reales que ven en los próximos 10 años. Esperan retornos negativos de casi todo. Menos acciones emergentes, pero hay que ser muy valiente para estar en acciones emergentes, ¿no? Yo creo este escenario bastante realista, por lo que les decía del vaso. Sube los costos de capital, los retornos van a ser negativos, partiendo de precios exageradamente altos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo personalmente tengo efectivo y una casa en Madrid, ¿no? Pero dicho esto, para que vean mi convicción en el mercado, No, ya me quita el coche, ya solo uso Cabify y Uber y eso. Creo que las bolsas están caras y van a corregir. Creo que tener renta fija con duración larga es una locura y que hay muchos países completamente sobrevalorados en mercados de oficinas y en viviendas, sobre todo en emergentes. ¿Qué se puede tener? Pues deuda de muy corta duración y a variable. Yo empezaría a comprar bonos o letras americanas a 1 y a 2 años.
Creo que se puede tener deuda corporativa y líquida si nos pagan 8 o 9%, que hay algunos segmentos, pues estás protegido ante subida de tipos de los alemanes. Préstamos a tipo variable, no a tipo fijo, y casas en España que creo que van a seguir subiendo con fuerza, y poco más se puede hacer. La conclusión, aquí los primeros documentos que tenemos en la historia son tablillas que nos reflejan los tipos de interés en cuneiforme, en la que la gente se prestaba dinero en Babilonia. Y bueno, gracias a ellos y a los egipcios y a los romanos y a los griegos, pues tenemos los tipos de interés durante 5.000 años, ¿no? Estos son aquí ahora los más bajos de la historia, ¿no? O sea, van a subir porque la historia nos enseña que eso revierte a la media, ¿no? Y claro, si suben los tipos de interés, baja la valoración de los activos, ¿no? Como dice Warren Buffett, los tipos de interés es a la valoración lo que la gravedad es a la materia, ¿no? Bueno, pues esto tiene mala pinta porque va a subir y los mercados van a corregir. Y esta es la gráfica que ilustra todo esto. Aquí tienen el dinero que han inyectado los bancos centrales en los mercados en los últimos 10 años. La Reserva Federal, estos son los chinos sobre todo, y luego tenemos aquí el BCE y los japoneses, ¿no? De media, como decía, 2 billones españoles al año. 2 billones al año. ¿Qué ocurre? Que, como saben, la FED ya está reduciendo balance. El Banco Central chino sigilosamente está reduciendo balance. El Banco de Japón ya ha dicho que va a empezar a reducir el volumen de compras y los europeos van a dejar de comprar a final de este año. Conclusión, esta línea negra, que es la agregación de todos los bancos centrales, o sea, el flujo de agua, se nos va a cero en octubre de este año y empieza a entrar en negativo y tenemos 10 años de salidas netas de 1,5 billones al año. Ese es el gran riesgo que tenemos en los mercados y por lo que creo que hay que tener una cautela extrema, ¿no? Con lo cual, la conclusión es que poco a poco irá bajando el volumen de agua y los corchitos irán bajando también y por eso hay que estar muy, muy cautos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante. Bueno, para terminar nuestra jornada sobre perspectivas económicas 2018, tenemos ahora la intervención de César Molinas. César Molinas es matemático y economista, es profesor titular de la universidad, ha estado 10 años en la Administración como director general de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda, ha sido director en la CNMV, ha estado 10 años también en el mundo financiero, ha estado en FG Inversiones Bursátiles, en Merrill Lynch como gestor de renta variable y renta fija, y también político y social europeo, pero ya les anticipo que César habla de lo que quiere, o sea que estamos deseando escucharle. Sí, está relacionado, ¿no? Lo que voy a decir. Dado que Ignacio ha empezado explicitando su cartera, yo voy a explicitar la mía. También estoy en efectivo. Tengo una casa en Madrid y otra en la Sierra, pero esto no es por ser más listo, sino más viejo. Me ha dado más tiempo a comprar. Y tengo inversiones en empresas, en startups, que yo estoy en el Consejo de Administración. O sea que me conozco un poco el percal, pero comparto bastante una visión general que yo voy a hablar de otra cosa, ¿no? Me encargaron que hablara de Europa y voy a hablar de Europa, pero lo voy a hacer metiéndola en un contexto mucho más global, porque estamos, como dice el título de mi presentación, en un periodo en que va a haber cambios geopolíticos muy importantes. Está habiendo cambios geopolíticos muy importantes y no siempre nos apercibimos de lo que está ocurriendo, ¿no? Voy a hablar de estos 4 señores a 7 de marzo y habiendo la huelga mañana del día 8, ¿cómo es que no he puesto aquí ninguna señora? Pues porque solo me habían dado 20 minutos y Angela Merkel y Theresa May, que eran las obvias candidatas a entrar aquí, pues no tienen la influencia geopolítica que tienen estos 4 señores. No voy a hablar del Brexit, vaya por delante que, como sabe Jesús, que está aquí en primera fila, siempre desde el referéndum he pensado que lo más probable es que acabe muy mal por la incapacidad del gobierno británico de explicitar una estrategia. Y no voy a hablar de Merkel porque en estos momentos creo yo que el importante de Europa es Macron y siempre que ha habido una aceleración de la integración europea ha sido con una iniciativa política francesa
y con una aquiescencia y un talonario de cheques alemán. Y ahora volvemos a estar, afortunadamente, en esa situación. Vamos a empezar por el señor Trump. Todo el mundo sabe que tuitea, todo el mundo sabe que es caótico, todo el mundo sabe que machaca a sus colaboradores que le duran menos que a mi madre el personal del servicio doméstico, pero es lo que es. Y Trump no es un tipo particularmente raro para ser presidente de los Estados Unidos. En Estados Unidos los impulsos aislacionistas son ancestrales. Y vale la pena recordar que a Woodrow Wilson, una eminencia intelectual, y a Franklin Delano Roosevelt, que no estaba mal como intelectual, pero el problema que tenía era que su esposa era mucho mejor que él, Eleanor Roosevelt, les costó mucho meterse uno en la Primera y otro en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué les costó mucho? Pues que esto es sumamente impopular. O sea que Estados Unidos tradicionalmente ha sido lo que China es ahora, un país preocupado por sí mismo, que intenta mantener limpio su patio trasero. Las intervenciones en América Latina y en el Caribe han sido constantes en Estados Unidos, sin ningún problema, guerra contra los españoles en Cuba, guerra contra los mexicanos, estuvieron, pero no es un país que se plantee lo que ha ocurrido desde 1945 a 1989, y es que tiene que liderar lo que se llamaba el mundo libre o Occidente. Eso no se lo habían planteado nunca. No pasó en el periodo de entreguerras en Europa. Se vieron obligados porque la Unión Soviética representaba una amenaza global no solo nuclear, sino que tenía un modelo de sociedad, un modelo de economía y un modelo de política alternativos, completamente diferentes. Y era creíble cuando el comunismo llegaba desde la mitad de Berlín hasta Camboya, sin solución de continuidad, era creíble que se iba a extender por todas partes. Total que Estados Unidos ha llevado este liderazgo, ha llevado lo que se conoce como un imperio. Y llevar un imperio es caro. ¿Es caro por qué? Pues porque los imperios, para empezar, mantienen el orden. Que es lo que ha hecho Estados Unidos. Ha estado metido en no sé cuántas guerras. La última guerra contra el comunismo fue la de Angola, que empezó, creo recordar, en 1975, pero luego se han liado en Oriente Medio, han intentado mantener el orden. Exportan cultura, exportan religión, exportan muchas cosas, ¿no? ¿Y todo esto cómo se financia? Bueno, pues depende. Voy a ir un rapidísimo paso por la historia. Ha habido imperios de diversos tipos. El Imperio Romano, el Imperio Español, el Imperio Otomano hacían eso. Poner orden, exportar religión, exportar idioma, exportar cultura, pero eran imperios fiscales. Roma cobraba tributos, los otomanos cobraban tributos, y España no cobraba tantos tributos porque tenía la plata y el oro que nos llevábamos tan ricamente de América Latina. Roma tenía déficit por cuenta corriente, superávit en la balanza de capital. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues vayan ustedes a ver el acueducto de Segovia, por ejemplo. Lo mismo ocurría con el Imperio Español, ¿no? Que gracias al oro y a la plata teníamos, vayan ustedes a ver Mérida, Yucatán, las magníficas iglesias y ciudades y carreteras también que hemos dejado en América Latina. El Imperio Británico era un imperio comercial y tenía déficit en las dos balanzas.
¿Y eso cómo se come? ¿Cómo no se arruinaban? Pues por lo mismo que vive ahora el Reino Unido, por los fletes y por los seguros. ¿De qué vive ahora el Reino Unido? De Heathrow y de la City. O sea que estamos en una situación bastante parecida. ¿Y Estados Unidos cómo se financia? Pues se financia por la dolarización de la economía global y por la depreciación tendencial que ha tenido el dólar desde Bretton Woods. ¿Y eso cómo ha podido funcionar? Pues ha podido funcionar cuando en 1945 se acaba la guerra, en la reconstrucción de Europa y de Japón, los Estados Unidos colaboran en dólares. Y cuando tú tienes dólares, ¿qué puedes hacer con los dólares? O se los endosas a otro o compras activos en Estados Unidos. Que eso ha sido una historia de todas estas décadas. Bien, ¿cómo van a afectar el aislacionismo de Trump, los aranceles, la rebaja fiscal, el déficit, el trillón de dólares que le van a añadir al déficit? ¿Supondrá una alteración de la dolarización del mundo? Yo creo que es probable que sí, porque si miramos la tendencia, el mundo está cada vez menos dolarizado. El yuan empezó con un pen con el dólar. Ahora ya hace unos años que miran una cesta. Va a perder importancia el dólar, va a seguir siendo la moneda más importante durante mucho tiempo, pero yo creo que todas estas medidas de Trump van a rebajar la importancia del dólar. Y si miramos un artículo que sacó Larry Summers en el Financial Times este fin de semana, pues ¿qué nos dice la curva de tipos americana sobre lo que va a pasar con el dólar? Pues si uno toma la curva de tipos la que es que el dólar se va para abajo el 15 o el 20% en 10 años, que no es mucho, pero eso es lo que dice la curva. China no tiene un modelo exportable alternativo a la democracia liberal, pero tiene un modelo imitable. Es decir, China no es un país expansionista, no ha sido un país agresivo a lo largo de la historia. Le pasa lo que a Rusia, que es tan grande y tiene tantas fronteras que lo invaden por todas partes y se tiene que defender, pero no ha habido una guerra de agresión de China. Sí la hubo de Japón contra China, de los británicos contra China, pero no ha habido una guerra de agresión. O sea, las dos últimas veces que el ejército ruso y el ejército rojo han pisado Europa, la una fue persiguiendo a Napoleón y la otra persiguiendo a Hitler. A pesar de todas las amenazas del señor Trump, Rusia no es una potencia agresiva. El señor Xi Jinping, que ahora quiere prorrogar su mandato, y la verdad es que no es un mal gobernante, y dado que no es un país democrático, pues, por cierto, Roosevelt se presentó a 3 elecciones y las ganó las 3. Ahora luego no se puede, pero antes se podía. Tiene un problema tremendo de pobreza y tiene la peor bomba demográfica del mundo. Entonces, el crecimiento chino pues, ya no crece al 10%. La economía china este año al 6, 6,5, estará por ahí. Pero, claro, a medida que crece más y se desarrolla más, la tasa de crecimiento disminuye. Y también por la ralentización de la urbanización, ¿no? China tiene que seguir creando unos 10 millones de empleos al año si quiere continuar con el proceso de llevar gente del campo a la ciudad. Y eso con una ralentización estructural del crecimiento es complicado. Tiene una bomba demográfica horrorosa. O sea, en 2050 tendrá 400 millones de jubilados, que es
a la que sale Inglaterra, pues es más o menos la población que queda en la Unión Europea, todos jubilados. Entonces, corre un poco el bulo de que en China no hay pensiones públicas. Eso no es correcto, sí las hay. Son bajas. China se está gastando en estado de bienestar pues sobre el 3,5% del PIB, pero casi todo va a los que viven en las ciudades. O sea, el campo vive todavía en una miseria bastante absoluta, ¿no? China no es expansiva, está asegurándose las vías de suministro, pero no es expansiva. Y por último, mencionar que Xi Jinping tiene un único vástago, o vástaga, en este caso, que se llama Xi Mingze, que se graduó, es de la clase o de la promoción de 2014 de la Universidad de Harvard. O sea que no están encerrados en sí mismos. O sea que, bien. Macron. Yo soy un fan de Macron, es ambicioso. Claro, es que hace un año no sabíamos quién era Macron. Es fuerte. O sea que ha ganado 2 elecciones, es tremendamente ambicioso, se ha metido en la reforma laboral, va a reformar los ferrocarriles, está haciendo esfuerzos por replantearse la manera de integración religiosa, particularmente de los musulmanes en Francia. Y como he mencionado antes, o sea que la integración política europea siempre es iniciativa francesa, ok alemán, que todavía no está del todo comprometido, pero yo creo que sí, que esto acabará, ¿no? Vamos a ver un progreso importante de la Unión Europea, creo yo. Están todas las condiciones están dadas, está la filosofía de las velocidades variables y de los círculos concéntricos. Estados Unidos, yo creo que se va a convertir en va a seguir siendo la primera potencia, pero cada vez menos global. China se va a expandir asegurando su territorio, y Europa, si consigue integrarse más políticamente, es la tercera. En un mundo multipolar, y va a ser la única que defienda una serie de valores de los que parece que Estados Unidos se está dimitiendo ahora. ¿Y cuáles son los valores de la Unión Europea? Pues 7% de la población del planeta, 25% del PIB total y 50% del gasto social, ¿no? Y por último, pues acabo con el de la Liga de los Simbata, ¿no? Putin es previsible, o sea que Trump no lo es, Putin es previsible. Necesita un enemigo exterior. Tiene una situación económica muy mala. Cuando Putin llegó al poder, lo primero que intentó fue diversificar la economía y fracasó. Todos los monopolios que construyó para esto se llevaron la cleptocracia rusa, las rentas, sin que consiguiera diversificar la economía. Las amenazas de armamento es que no se aguantan las que ha hecho, por 2 razones. Para empezar, porque esas armas que anuncia ya las tiene. No tiene ese torpedo tan grande que tiene que construir un submarino especial para transportarlo, pero sí tiene misiles balísticos intercontinentales que pasan por los polos y no le hacen falta más armas, y aunque le hicieran falta no las puede pagar. Donde sí hace mucho daño Putin es en la desestabilización de las democracias occidentales. Entonces, bueno, está por ver lo que va a pasar con la campaña de Trump, pero en las últimas acontecimientos, o sea, en la elección del presidente de Chequia, pues
lo hizo con una campaña financiada con dinero ruso enteramente. En la campaña del Brexit, el 30% de los retweets, de las consignas y de los eslóganes de los partidarios del Brexit venía de bots rusos. Y en Cataluña ha sido el 37%. Antes del referéndum del 1 de octubre ha sido el 37%. Realmente Europa tiene que tener una política para Rusia de palo y de zanahoria. Tiene que tener e incrementar las sanciones, pero yo no acabo de entender, sí lo entiendo por qué, pero no estoy de acuerdo, por qué tenemos un tratado preferencial con Turquía y no con Rusia. Europa necesita una política de palo y zanahoria, no solo con Putin, sino con otros países. Y esta es una de las cosas que puede aportar Macron, porque a los alemanes la relación con los rusos les cuesta mucho más. Hubo 35 millones de muertos en el frente del Este, la mayoría civiles rusos, y de eso ha pasado demasiado poco tiempo. Lo dejo aquí. Mundo multipolar. Europa se tiene que poner a tono, pero va por el buen camino. No hay que preocuparse por la agresividad de China. Y a Putin hay que darle crédito en lo que nos molesta más, que nos desestabilice la sociedad y las elecciones. Y nada más. Muy bien. Magnífico, César. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas, tanto para José Ramón, para Ignacio, para César. Tenemos un micrófono por aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, por ahí al fondo parece que... Ahí. Hola, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta a Ignacio, hablando de la vivienda, de una posible burbuja. Si puede existir una burbuja en el alquiler y si esa posible burbuja en el alquiler podría afectar a la burbuja tradicional de la vivienda. Gracias. Yo creo que el proceso es al revés, ¿no? En el sentido de que cuando sube en exceso un bien, en este caso la vivienda, y le aplicas una rentabilidad razonable a lo que es el alquiler en función del riesgo, que a nivel nacional está al 4%, la consecuencia de una subida excesiva de las casas aplicado con ese yield es que puede generar unas rentas que son difícilmente asumibles por la gente, y ese problema también puede llevar al esfuerzo de compra, en cuanto que si siguen subiendo las casas un 7% al año, en parte cortesía de la política monetaria, y lo que es la renta bruta crece al 3%, pues antes o después tienes un problema de falta de accesibilidad y por otro lado tienes leña populista. O sea, al final la política monetaria, paradójicamente, si se mantiene, te añade argumentos para el populismo. A fecha de hoy yo creo que de una forma objetiva y fría, como os he señalado antes, no hay ninguna burbuja en España, pero es que el mundo está lleno de burbujas y el riesgo es que si vamos como decía antes, a subidas de 7-8% al año de los precios de las casas, que en Madrid a lo mejor son del 11 el 12%, sí vamos a encontrarnos en situaciones pues, muy complejas, porque el ratio de esfuerzo para la compra de una vivienda, que no debería en ningún caso superar un 35%, nos va a ir al 40%. Si nos vamos al 40% empieza a ser peligroso. Y por eso creo que es el motivo ahora por el que deberíamos intentar prevenir eso, y la forma es evitar la burbuja en el suelo, y cuanto más suelo saquemos al mercado, pues menos riesgo hay de que generemos una burbuja. Las dos ciudades donde más suben las casas son dos ciudades gobernadas por partidos comunistas, en Madrid y Barcelona. Pues es lógico, yo si no dejo supply, pues a mayor demanda me genera más inflación en el precio del activo. Entonces, la mejor forma que hay de que cualquier tipo de persona, humilde o no humilde, tenga acceso a la vivienda es intentar que las casas no suban en exceso, y la forma es generar más oferta, no menos. Juan José, por favor. Muchas gracias. Yo no he acabado de entender el comportamiento reciente del dólar, de la cotización del dólar, al margen de la tendencia depreciatoria histórica que nos ha señalado César. Uno podría pensar que, puesto que ha habido un diferencial importante en cuanto a la política monetaria de la Reserva Federal y de la
y del Banco Central Europeo y, por lo tanto, un diferencial importante de tipos de interés, cualquiera hubiera esperado en esas condiciones una apreciación del dólar. Y, sin embargo, lo que hemos tenido es una depreciación. Leí el otro día el artículo de Larry Summers, el viernes, y tampoco lo entendí. La verdad es que por lo tanto, sigo sin entenderle esto y me gustaría saber si alguno puede dar una explicación. Fijaros que no pregunto qué va a pasar con el dólar, porque eso sí que no lo sabemos nadie. Pero por lo menos entender un poco qué es lo que está ocurriendo, sí creo que sería bueno, y yo no lo entiendo. ¿Quieres hacerla tú o no? Sí, bueno, es difícil, ¿no?, explicarlo. Yo creo que solo lo puede explicar un tema de expectativas de tipos de interés. Es decir, en Estados Unidos empieza mucho antes toda la normalización de la política monetaria, terminando con los QE, se inicia la subida de tipos, y aunque hemos dicho que la senda de expectativas de los mercados la está ajustando, pues más o menos todo el mundo tiene en mente a dónde van a llegar los tipos, etcétera. Sin embargo, para el Banco Central Europeo prácticamente hasta hace unos meses no había absolutamente nada. O sea, los mercados, los implícitos del mercado te decían que en este ciclo básicamente no iba a haber subida de tipos en Europa, 2020, 2021. Entonces, solo se puede explicar a través de eso, ¿no? De que las expectativas de tipos de interés en Europa están cambiando. Todavía no son unas expectativas muy alcistas, pero se están incorporando, ¿no? Y eso es lo que yo creo que explicaría el cambio de tendencia. Y mi opinión es que cuando el BCE en la política de comunicación empiece a reflejar más claramente el momento del fin de esa política tan expansiva y demás, probablemente se van a acelerar las cosas. No olvidemos tampoco que ahora mismo estaríamos en niveles de tipo de cambio por valoración fundamental, pues está ahí en 1,20, 1,25, ¿no? Estamos ahí en zona neutral. Lo que he dicho anteriormente es que Draghi dijo que hubo un acuerdo no explícito en noviembre para no usar los tipos de cambio, no desestabilizar, y lo dijo claramente en la última rueda de prensa, que Estados Unidos estaba saltando ese acuerdo, ¿no? Y bueno, pues, esa es un poco la realidad. Yo creo que todo el mundo piensa que Trump quiere un dólar más débil, más esas expectativas de tipos que cambian, explicarían ese movimiento. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es fundamental. El euro ya te está reflejando un cambio en la intervención verbal del BCE que va a llegar de aquí a junio, un cambio en la forma de expresarnos de qué vamos a hacer con el balance y con los tipos de interés. Segundo, te ha metido en precio el dólar el meterte a 5,5 puntos de déficit fiscal en Estados Unidos, que obviamente tienes que tenerlo en cuenta lo que es la solidez de una divisa. Y tercero, cuando se plantea la asset allocation, yo he hablado bastante con bancos centrales en Oriente Medio, están 100% en dólares. Y el euro no quería ni tocarlo porque leían el riesgo. Ahora mismo, cuando ves que se está finalizando la arquitectura institucional de la zona euro y que además tenemos un crecimiento que por segundo año excede al de Estados Unidos, pues bancos como el de Arabia Saudí se plantearán tener un 10% de sus reservas en dólares. Y como el flujo marginal comprador es más hacia euro y menos frente a dólares, no quiere estar 100% expuesto a una divisa con ese déficit fiscal y con ese imbalance que tienen, yo veo lógico que el euro se esté apreciando, ¿no? Yo creo que esos son los factores que lo han explicado. Muy bien. Teníamos una pregunta por allí. Sí, buenos días y enhorabuena por la sesión. Para Ignacio, o sea, no acabo de entender dónde está la burbuja de la renta variable o la valoración de la renta variable. Cuando estamos hablando, por ejemplo, bueno, pues en España alrededor de un PER de 14, 15, cuando el PER de la deuda está bueno, pues en niveles de 50. Entonces, ¿dónde está ahí lo que no casa? Bueno, el argumento ahí es que en el país de los ciegos el tuato es el rey, ¿no? Y estoy de acuerdo que hay mucha más burbuja en el soberano que en la bolsa. Pero el problema de la bolsa, como todos los que hemos sido analistas, es que para calcular un coste de capital, un WACC, partimos siempre de un risk-free. Y en risk-free cogemos el bono de 10 años. Si el bono de 10 años está mal y corrige a la baja el bono de 10 años y sube su rentabilidad, te sube el coste de capital y eso es muy malo para la bolsa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si el bono de 10 años de Estados Unidos se ha ido al 3%, te cae la bolsa. Y lo mismo te va a ocurrir en Europa cuando veamos cómo el ECB cambia su política monetaria. Y por otro lado, lo del PER, yo lo matizo, porque estamos en un mundo, en Occidente, en el que ha subido el porcentaje del PIB que capturan las compañías y se ha reducido el porcentaje de PIB que capturan los trabajadores, consecuencia de la globalización. A medida que se reduce el desempleo y aumenta marginalmente la fuerza de negociación de los trabajadores, vamos a ver cómo empieza a subir el porcentaje del PIB que captura el trabajo y se reduce algo el que captura el capital.
¿Eso qué se traduce en términos micro? Que el margen neto, o sea, beneficio partido de ventas, que está en máximos históricos, se va a reducir. Luego no estoy pagando 15 veces beneficios. Tengo que mirar cuál es el precio que estoy pagando en base al margen medio de los últimos 10 años, que es la metodología que decía Robert Shiller, que es verdad que en Europa no estamos a 30 veces, pero sí estamos a 23 o 24 veces. ¿Va a caer más el bono que la bolsa? Posiblemente, pero múltiplos ajustados por beneficios por encima de 20 veces a mí me da mucho miedo en un contexto en el que suben los tipos de interés. Pero ¿dónde está el punto donde nos vamos a parar? Es decir, según lo que comentaba Juan Ramón, estamos hablando de tipos previstos del 3-4% en el 10 años. Entonces, ¿dónde está la valoración adecuada de la renta variable 15-16 con algo de crecimiento en PER? O sea, no veo que no debíamos de estar muy lejos, o sea, y que aún tendríamos margen. Bueno, Sí. el problema es que es que nadie sabe. Si miras el mapa de puntos de la FED, de dónde opina cada miembro del Federal Open Markets Committee, dónde están los tipos de interés, son los tíos más listos del mundo y no tienen ni idea cada uno de dónde están los tipos. Hay gente que dice al 0,25 y hay gente que dice al 3 ya el año que viene. Ante esa incertidumbre, y es lógico que tengamos incertidumbre porque hemos experimentado con gaseosa, este no es el año para decir, oye, tienes que entrar a este nivel. Vamos a ver hacia dónde va la inflación, cómo se ajustan las expectativas de tipos y a partir de ahí podemos hacer un modelo. Y la última precisión es que la bolsa española no es una bolsa española, es una bolsa que en gran parte es latinoamericana. O sea, eso de identificar una bolsa con su país hoy en día no funciona, ¿no? Y si el 40% de la EBITDA de la bolsa española viene de Latinoamérica, y si, por ejemplo, hay malas noticias en China y afecta a los commodities y eso afecta negativamente a América Latina, nos va a afectar a nosotros, ¿no? Que son factores también que tenemos que tener en cuenta a la hora de ponderar lo que puede hacer un índice geográfico. Muy bien, pues con esta pregunta daremos por finalizada la jornada de perspectivas y sin solución de continuidad, si me permiten, voy a invitar a Juan José Toribio para que se incorpore a nuestra mesa y a Javier Méndez Llera, secretario del jurado, que va a nombrar a los integrantes del primer premio Antonio Dionis Soler 2017. Gracias. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Como secretario del jurado tengo el placer de hacer las distintas menciones a los ganadores de esta edición de los premios de investigación FEF Antonio Dionis Soler 2017. Una breve alusión a los miembros del jurado, que tenemos además el orgullo de que lo presida Juan José Toribio. En el mismo están personas del mundo de la academia de primerísimo nivel, como es Rafael Crespí, como es Fernando Gómez Bezares, como es Juan Carlos Gómez Sala, Alfredo Jiménez Fernández, Ofelia Marín Lozano, el propio Juan José Toribio, Jesús López Abayos y yo mismo como secretario. Gracias a todos, la verdad, además es un apoyo que venimos recibiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, y sin más preámbulos, en primer lugar, tengo el placer de comunicarles que se ha concedido el primer premio con una dotación de 10.000 euros al siguiente trabajo: The Boom of Corporate Debt in Latin America, Carry Trade or Investment, cuyos autores son Mauricio Jara Bertín, de la Universidad de Chile, José de Gregorio, también de la Universidad de Chile, y Nicolás García Zambrano, del Banco Central de Chile. Bueno, al estar en un sitio evidentemente muy lejano de nuestro país, no han podido estar esta vez con nosotros. Va a recoger el premio en su nombre Félix López Iturriaga. Y si puede pasar, por favor. Muchas gracias. Félix, si quieres, tienes 1 minuto y medio de... Adelante, ¿eh? Sí. Buenos días, lo primero, buenas tardes. Ha quedado dicho que son personas que trabajan en Chile, los premiados, y les represento yo también porque trabajo con ellos. Soy el director de tesis de alguno de ellos y voy a ser muy breve, lo prometo. Entonces, voy a leer unas notas suyas. Ante todo, quisiéramos mostrar nuestro agradecimiento
por haber recibido este premio. Nos resulta difícil expresar con palabras lo honrados que nos sentimos como equipo al recibir este prestigioso galardón. Por ello, y de modo muy sincero, nuestras primeras palabras van dirigidas a cada uno de los miembros del jurado, por el tiempo dedicado a nuestro trabajo y la buena consideración que del mismo han tenido. De manera similar, quisiéramos agradecer a la Fundación de Estudios Financieros el apoyo a la actividad investigadora a través de este tipo de convocatorias. En especial, nos gustaría destacar la oportunidad de participar desde Hispanoamérica y con un análisis de la coyuntura hispanoamericana. Estos premios constituyen un incentivo para continuar con nuestra tarea de investigación, una labor esencial para contribuir al bienestar de la sociedad. Es innecesario indicarlo en estos foros, pero a diferencia de las ciencias de la naturaleza o las ciencias biosanitarias, la economía, y particularmente la economía financiera, tiene ante sí el reto de consolidar su estatus científico. Y en esta tarea, el quehacer de los investigadores puede aportar un valioso granito de arena, mejorando nuestro conocimiento de la realidad y ofreciendo a la sociedad soluciones a los problemas económicos. Voy a hacer aquí ahora un inciso solamente para referirme al tema del trabajo, las emisiones de deuda, los países emergentes, deuda extranjera. Y voy a utilizar una expresión que creo que ha empleado Ignacio Latorre antes, cuando hablas de que, te lo voy a tutear, era el talón de Aquiles de la economía mundial. Efectivamente, el trabajo está centrado en eso. No me voy a extender en el trabajo, simplemente, como decíamos al principio, la investigación en economía debe aportar soluciones a los problemas. Con nuestro trabajo tratamos de alertar de los posibles desequilibrios financieros a que puede conducir el excesivo apalancamiento en moneda extranjera y sugerimos una mayor supervisión por parte de las autoridades sobre las empresas que pueden incurrir en esta situación. Esperamos que, siquiera parcialmente, con nuestra investigación, podamos contribuir a mejorar la estabilidad financiera internacional y, por ende, el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y por tu brevedad también para poder mantener los tiempos previstos. Bueno, el jurado también ha tenido a bien conceder un accessit con una dotación de 5.000 euros al siguiente trabajo: The Impact of Lending Relationships on the Choice and Structure of Bond Underwriting Syndicates. Los autores son Santiago Carbó Valverde, de CUNEF, Pedro Jesús Cuadros Solas, de CUNEF, y Francisco Rodríguez Fernández, de la Universidad de Granada. Adelante, por favor. Muy bien, y ya para terminar, el profesor Toribio, presidente del jurado, nos dará unas palabras. Gracias, Juanjo. Muchas gracias. Bueno, el protocolo del acto señala que todo terminará con unas palabras mías que no deben durar más de 5 minutos, dicen. Solo les ha faltado decir no como otros años. De manera que esta vez voy a ser obediente y voy a ocupar no más de 5 minutos. Entonces, cosas porque además lo siguiente, otros años entramos los premios al principio, pero ahora lo han puesto al final, justo antes de la hora de comer, para que no nos extendamos más de esto. Bien, yo quisiera solo pronunciar unas palabras que son obligadas, de agradecimiento y de felicitación. Y, en primer lugar, centrar el agradecimiento y la felicitación en la propia Federación de Estudios Financieros, la propia Fundación de Estudios Financieros. Yo creo que hay que felicitar a la Fundación por la creación de estos premios y por la continua convocatoria de estos premios, que me parece que son un estímulo importante para la profundización en la investigación financiera en España. Y al mismo tiempo agradecérselo, de manera que, presidente, mi felicitación y mi agradecimiento. Y junto con ello creo que es también el momento de evocar, aunque sea muy brevemente, la figura entrañable de Antonio Dionis Soler, que tanto hizo por el Instituto de Analistas Financieros, por la propia Fundación, y que fue una de esas personas de las que no se conocen, no solo no se le conocen enemigos, no se conoce a nadie que no le quisiera. Creo que es una personalidad verdaderamente relevante en lo profesional y en lo humano, y que por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de poder entrar a unos premios que llevan su nombre.
También, por supuesto, mi felicitación a todos los concurrentes al premio, es decir, a todos aquellos que han presentado un trabajo. Creo que han hecho un esfuerzo magnífico y que los que ya llevamos unos cuantos años en el jurado somos testigos de en qué medida la calidad de la investigación financiera se va incrementando. Lo digo por el castigo que nos imponen creciente, un castigo creciente año tras año, siendo como son trabajos cada vez más profundos y trabajos cada vez de mayor calidad, pues requieren obviamente también del propio jurado una mayor atención y un mayor estudio. De manera que por la intensidad del trabajo que imponen al jurado, calibramos, creo yo, que con bastante sentido en la calidad de la investigación financiera. No solo por eso, se publica la investigación financiera española en unos ámbitos internacionales que antes no existían para nosotros y, por lo tanto, en este sentido, enhorabuena y felicitación a todos los que han concurrido al premio. También agradecimiento a los miembros del jurado, a Fernando Gómez Bazares, de la Universidad de Deusto, Ofelia Marín Lozano, a Juan Carlos Gómez Sala, Rafael Crespí, Jesús López Ceballos, Javier Méndez y Alfredo Jiménez, por el magnífico trabajo desarrollado. Yo debo decir que este es un jurado en el que uno termina agradeciendo mucho haber pertenecido a él por lo que se aprende. Hemos tenido varias sesiones, tres sesiones, ¿no? De examen y de análisis de los trabajos para tomar la decisión final y créanme que son lo más parecido a un faculty seminar. Quiero decir que son de tal calidad los miembros del jurado que realmente el discernir con ellos cuál de los trabajos presentados merecía el premio, pues es uno de los ejercicios que transmiten conocimiento y, por tanto, muchísimas gracias a ellos. Y, por último, y ya termino, la felicitación y el agradecimiento a los premiados. El agradecimiento, sin duda alguna, por el esfuerzo realizado y, desde luego, la felicitación por el resultado de ese esfuerzo. Creo que han sido dos de los mejores artículos que hemos leído, que hemos recibido en los últimos años. De manera que no son solo los mejores, o así lo ha apreciado el jurado, de este año, sino de los mejores de la última década. Por tanto, a todos ellos mi agradecimiento y mi felicitación. Simplemente terminar con una petición que no sé si es una petición inútil, y es que se convoquen pronto. A lo mejor se han convocado ya, entonces ni siquiera hago la petición, los premios de 2018. Pues gracias por haberlos convocado. Nada más y muchas gracias a todos.